Hola a todas las personas que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos. Estamos hablando la última vez sobre el lugar de donde sacaban el estaño, las fuentes de estaño, las montañas de estaño, que se usa allá en Sumeria, donde es una región, un valle, Mesopotamia, donde no hay minerales. Entonces, Zecharia Sitchin concluye que la ciudad del estaño, donde están las montañas de aquel estaño usado allá para construir residencias de Anunnaki, de dioses o de viracochas, es el lago Titicaca en Tiwanaku. Siguiendo en esa línea, dice él, nuestra hipótesis de que el Anaku en el nombre del lugar proviene del término mesopotámico que identificaba al estaño como metal concedido por los Anunnaki y evoca un vínculo directo entre Tiwanaku y el lago Titicaca por un lado y el Oriente Próximo de la Antigüedad por otro. Existen evidencias que apoyan esta hipótesis. El bronce acompañó la aparición de civilizaciones en Oriente Próximo y llegó a su plena utilización metalúrgica allá por el 3500 a.C. Pero hacia el 2600 a.C., más o menos, los suministros de estaño, tras una fase de disminución, estuvieron a punto de agotarse. Después, súbitamente, hacia el 2200 a.C., aparecieron nuevos suministros. De algún modo, los Anunnaki intervinieron para dar fin a la crisis del estaño y salvar las civilizaciones que habían dado a la humanidad. ¿Cómo lo lograron?, se pregunta Sitchin. Echemos un vistazo a algunos hechos conocidos. Hacia el 2200 a.C., cuando los suministros de estaño en Oriente Próximo aumentaron abruptamente, un enigmático pueblo apareció en aquel escenario. Sus vecinos le llamaron casitas, los casitas. Le he mencionado varias veces una, ya fallecida el año pasado, una gran investigadora que siempre hizo lo que ella llamó historia científica. Dice, yo hago historia científica con pruebas culturales y de otro tipo. Yo no hago hipótesis. Esa fue Ruth Amaryllis Sotomayor. Pueden buscarla en YouTube. Están sus vídeos. Hay muchos de sus vídeos, sus conferencias. Ruth Amaryllis Rodríguez Sotomayor. Ella hizo historia científica, o sea, ella habla con pruebas, no hace hipótesis, como hacen otros escritores, o aquí, en este caso, Zecharia Sitchin, que presenta hipótesis. Esa Ruth ecuatoriana hablaba de lo que ella misma descubría, o sea, historia científica. Y esos personajes que llamaron en Medio Oriente los casitas, ella descubrió que son los mismos chatilas de Ecuador, grandes navegantes. Es de aquí, desde el Tiwanaku, donde se puebla ya en Medio Oriente después del diluvio, hacia donde se lleva la civilización, y no solamente ahí en Sumeria, sino en Asia, en la India, en Egipto. Se lleva la civilización desde Tiwanaku. Entonces ya hace esa historia científica, escribiendo, pero mostrando las pruebas. No hace hipótesis, como hace Sitchin aquí algunas veces, que presenta sus hipótesis. Ella dice, no, yo no hago hipótesis, yo presento las pruebas que yo voy consiguiendo.
Y entonces ella dice, esos casitas de allá, que ni nadie sabe de dónde llegó aquel pueblo, ahí en Medio Oriente, son los satilas de aquí de Ecuador. Ella lo descubrió eso, por las escrituras, por los objetos, por los nombres usados aquí entre esa nación Shatila en Ecuador y lo que se informa sobre los casitas allá en Sumeria. Al final de su vida, Ruth Amaryllis Sotomayor consiguió leer algunos de los libros de Zecharia Sitchin. Ella opina a veces sobre eso. Desde mi punto de vista, ellos se complementan. Aunque no en todo, pero se complementan. Entonces, esos casitas llegaron de Ecuador. Por eso dice Sitchin que apareció un pueblo que nadie sabe de dónde llegó. Igual ella dice de los etruscos en Grecia. Eran de aquí, del Ecuador también. Etruscos le llamaban los griegos, ellos no se llamaban etruscos, ese pueblo. Y los en Egipto se le llamaba otro nombre. A los fenicios, ellos no se llamaban fenicios. En Grecia le decían los de piel roja. ¿Quiénes son la gente de piel roja? Los indígenas de América Latina. Es de aquí que fueron. Ella mostró eso, con pruebas de escritura, de artefactos, de elaboraciones, de lenguaje, de escrituras. No hizo hipótesis. Porque hasta que uno no se saque de la mente, ¿no?, los esquemas europeos que nos han metido desde la colonia, uno esta cosa le va a parecer absurda. Porque es que nos han metido hasta la raíz, que aquí no había nada. Que aquí comenzó a haber cosas después que llegaron los españoles, pero que antes no había nada. Era un mundo, como ellos dicen, nuevo. No había civilización, y por eso ellos se apropian de la actitud de que ellos vinieron a civilizarnos. La ignorancia es eso. Hasta que uno se saque todos esos esquemas, uno no entiende estas cosas, ¿no? Uno va al Caribe y la gente habla de los taínos, por ejemplo. Que los taínos eran hijos que indios le dicen, ¿no? Que hacían chozas y cazaban y cosas así. Y mucha gente se pregunta en esas islas por qué que esa gente no eran grandes navegantes. Eran grandes navegantes. Es la mala información que tenemos, porque la información que tenemos viene de España y de otros países de Europa, y nos tiene la cabeza ya dogmatizada. Cuando esta mujer investiga, se da cuenta, no, los taínos vinieron de la cuenca del Orinoco, de ahí salieron. Esa es una parte de ellos, pero el origen de ellos está ahí entre Ecuador y Colombia. Son los tairunas, en Colombia, o taironas en Colombia. Son los taínos que van al Caribe. Son los taínos que fundan Tailandia. Son los tai que fundan Taiwán. Son los inos que son el origen de la población de Japón. Una etnia que está en Japón ahí toda abandonada, porque le da vergüenza a los japoneses de señalar a esta gente que están ahí como atrasadísimos, decir que ese es el pueblo que le dio origen a Japón. Los inos en Japón. Que tú le preguntas a los japoneses de dónde vinieron esta gente, y ellos no saben decir cuál es el origen de ese pueblo, los inos. Entonces eran grandes navegantes a nivel mundial, no de un lugar pequeño, de un río, era que cruzaban los continentes. Ya en las tablillas sumerias se nos dice que los Anunnaki le enseñaron al terrestre a navegar grandes mares, océanos, diríamos hoy, atravesarlos en balsas. Desde Oriente fueron y recularon por allá, llegaron a las costas pacíficas, de Perú, Ecuador, y de allá también iban hacia Medio Oriente, hacia China, hacia la India, civilizando. Del Tiwanaku salieron varias razas
que se expandieron por el mundo, y todo a través de la navegación. Entonces, todas estas informaciones se las doy porque con esos, como ya les dije, con esos esquemas que nosotros tenemos, que nos han enseñado desde pequeño en la escuela, que vienen de los españoles, no se llega muy lejos. Y todo lo otro que aparece nos parece extraño, absurdo. Pero esta mujer, Ruth Rodríguez Sotomayor, hace historia científica. Había computación en Preamérica. Los principios de la computación actual, que son entrada, salida, memoria, matemática, ya eso existía, ella lo demuestra y tiene las pruebas en sus libros, las presentan. Astronomía profunda en los Andes. Gente que va a civilizar allá en la India. Pero ella hace, como les dije, historia científica, no es haciendo hipótesis que tal vez, que posiblemente, a lo mejor, no es con pruebas. Por eso es que la han dejado como en silencio, porque no es de la llamada comunidad científica o comunidad de investigadores influenciado mucho por Europa. Entonces ese pueblo de los casitas, dice Sitchin, cuando los suministros de estaño en Oriente Próximo aumentaron abruptamente, un enigmático pueblo apareció en aquel escenario. No fue coincidencia. Sus vecinos los llamaron casitas. No existe explicación para este nombre. Al menos los expertos no la conocen. Sitchin siempre cuestiona a esos llamados expertos, no estadounidenses y europeos, que se creen que son los dueños de la verdad. Lo que ellos dicen eso es, lo que ellos no dicen no es. Entonces él dice aquí que al menos los expertos no la conocen. Pero se nos antoja que pudiera ser el posible origen del término casiterita, por el cual se ha conocido desde la antigüedad al mineral del cual se extrae el estaño. Muy abundante ahí en los Andes, en el Tiwanaku también. Esto supondría reconocer a los casitas como el pueblo que pudo suministrar el mineral o como el pueblo que venía de donde se encontraba el mineral. Plinio, el erudito romano del primer siglo después de Cristo, un escritor, un historiador, decía que el estaño que los griegos llamaban casiteros era más valioso que el plomo. Afirmaba que los griegos lo valoraban desde la guerra de Troya. Y de hecho, Homero lo menciona por el término casiteros. Homero, el que escribe la historia de la guerra de Troya. La guerra de Troya tuvo lugar en el siglo XIII a.C. Troya estaba ahí en lo que es Turquía hoy, en las costas de Turquía. Ya encontraron las ruinas hace tiempo. Decían antes los europeos, no, eso son mitologías. Y un tipo ahí gastó su dinero personalmente, un europeo, y fue allá y descubrió los restos de la ciudad de Troya y probó que existió. Entonces pararon de hablar disparate de que era mitología, como le llamaron a la historia griega. No son mitologías, le pusieron ese nombre a toda esa historia de Homero, de Heródoto, que hablan de dioses. Le pusieron mitología a eso para desprestigiar, porque ellos no saben. Entonces, como no saben, le ponen el nombre que ellos les da la gana y hicieron aquí igual. No, estos indígenas aquí no tenían escritura, no sabían nada, eran analfabetos. Nosotros fue que todo eso es falso. Esa es la historia que nos tiene la cabeza carcomida. Hay que librarse de esa basura. La guerra de Troya tuvo lugar en el siglo XIII a.C., en el extremo occidental de lo que hoy es Turquía.
cerca de la costa del mar, donde los antiguos griegos entraron en conflicto con los hititas, o quizá con los indoeuropeos primos suyos. Las leyendas dicen que los hombres buscan casiteros en la isla del Atlántico. Escribió Plinio en su Historia Naturalis. Y que los transportan en barcos hechos de mimbre. ¿Ven? Las famosas barcas hechas de juncos, que como está escrito en el libro perdido de Enki, las tablillas mesopotámicas, sumerias antiguas, dicen que fue Ninurta, uno de los Anunnaki, que le enseñó a los terrestres a navegar con balsas, el material que ellos tenían ahí, en el lago Titicaca, que sigue existiendo, los juncos. Vayan a ver, hasta el día de hoy, los indígenas que viven en el Titicaca hacen las balsas de juncos. Parecen casas y navegan ahí. Y exactamente pasa lo mismo allá en Sumeria antigua. Muchos pantanos con juncos. Y de esos juncos los Anunnaki le enseñaron al terrestre a hacer las balsas grandes que podían atravesar grandes mares, decían ellos, que son los océanos. A los descendientes de Caín de aquí a América le enseñó Ninurta la construcción de balsas grandes para atravesar los océanos. El mundo preamericano, no se nos habla nada de eso en las universidades ni en los cursos de historia que se nos dan en la secundaria. Nada. Es una historia muy cortada, muy exprimida. De los griegos no se nos dice la verdad, de los romanos tampoco. Es un desastre completo. O sea, Europa nos tiene la mente carcomida con esa versión de ellos que nos la han impuesto. Entonces, que uno no investiga mucho, lee mucho, profundiza mucho, uno no descubre que la historia que nos ha enseñado no sirve, no es real, no es la verdadera. Las leyendas dicen que los hombres buscan casiteros, o sea, metal, en las islas del Atlántico, escribió Plinio en su Historia Naturalis. Ese libro está en internet, en español, lo pueden comprar en Amazon, Historia Naturalis de Plinio. Y que lo transportan en barcos hechos de mimbre. Una planta ramosa como el sauce, cubierto con pieles cocidas. Toda esa tecnología de navegación se le enseña al Anunnaki, los llamados dioses antiguos, los viracochas en América, al terrestre. Ese fue parte del proceso de civilización que ellos iniciaron, enseñarle al terrestre a navegar. Cuando uno está en esas islas del Caribe y le dicen los indios no sabían navegar ni nada, solo navegaban en los ríos, cogían una simple canoa, un tronco ahuecado con un remo, y andaban casi todas esas islas. Sabían dónde iban las cosas. Yo leí una historia que algunos españoles que estaban en la Española, en la isla de la Española, se quedaron varados, navegando, se quedaron varados en la isla de Jamaica. Y que no había manera de comunicarse con la isla española para que los fueran a rescatar. Y los indígenas que vivían ahí en Jamaica se ofrecieron para ir, agarraron una canoa de esa hecha con un tronco y un remo, dos remos, y llegaron rapidísimo a la isla española y de allá enviaron un barco a rescatar a esos españoles que estaban varados ahí en Jamaica. Y no sabían navegar, dice, solo navegaban en los ríos, dicen porque los cronistas españoles son muy influenciados por los sacerdotes de la Inquisición, que controlaban todo lo que se escribía, que llegaron aquí a los Andes, América, a destruir todo, porque era todo imágenes paganas,
era todo brujería, era todo adoración de cosas diabólicas. Llegaron a destruir todo y elaboraron toda esa historia falsa, donde siempre se desprestigia al nativo indígena americano. Para ellos no había nada aquí. Pero esa es la historia del que siempre hace el conquistador para imponer su versión histórica. Manipular la que había, desprestigiarla y colocarla de él como la más avanzada. Así, después de varias generaciones, la que prima es la de él, la versión histórica de él, el conquistador. Fíjense, cubiertas esas balsas hechas de mimbre y cubiertas con pieles cocidas. Las islas que los griegos llaman casiteritas, debido a su abundante estaño, escribió este historiador Plinio. Dice, están ya dentro del Atlántico, frente al cabo que llaman el fin de la tierra. Es la visión del mundo que tiene en esa época los escritores, ¿no? En este caso concreto Plinio, tenían una visión del mundo. El mundo llega hasta acá y acá termina. Hay que situarse en la geografía de ese hombre, de Plinio. Están ya dentro del Atlántico, frente al cabo que llaman el fin de la tierra. Son las 6 islas de los dioses, dice Plinio. Son las 6 islas de los dioses. Los Anunnaki, los Viracocha. Que algunos llaman las islas de la dicha. Es una enigmática aseveración, dice Sitchin, pues si los hititas, de quienes los griegos aprendieron todo eso, hablaban de los dioses en términos de Anunnaki, tendríamos aquí el término con todas las connotaciones de Anaku, como se le llamaba esa lengua, allá, al estaño. Sin embargo, en esta referencia se suele identificar a las islas Scilly frente a Cornualles, en especial desde que se sabe que los fenicios iban hasta aquella parte de las islas británicas en busca de estaño. Recuérdense que Sitchin ya habló que esa fuente de Europa se agotó. Las fuentes que habían por ahí, por Indonesia, Birmania, también se agotaron. Se agotaron hasta el día de hoy. Entonces la fuente principal era Tiwanaku. El profeta Ezequiel, durante el primer milenio antes de Cristo, el profeta Ezequiel, contemporáneo de los fenicios, menciona concretamente al estaño como uno de los metales que los fenicios de Tiro, ahí en el Líbano, importaban, ¿no? Salían a buscar en sus naves de alta mar. Las referencias de Plinio y de Ezequiel son las más llamativas, el profeta Ezequiel, son las más llamativas, aunque no son los únicos pilares sobre los que gran número de autores modernos han propuesto teorías acerca de los desembarcos fenicios en América durante aquella época. Ya le mostré una piedra que se encontró en Brasil en la lectura anterior, donde fue traducido el mensaje, ¿no? Como ellos salen de Canaán, ahí, esa entrada del Mar Rojo que entra hacia Palestina, Israel, y salen de ahí en barco y van hacia el Pacífico, pasan por Asia, Indonesia, y siguen esa ruta y salen aquí en las costas de Perú y Ecuador, y bajan y remontan el continente de la América, Suramérica, y acaban allá en el norte de Brasil, y ahí plantan aquella piedra con escritas que ya se descubrió, ¿no? Que son escritas de un sumerio antiguo, o de un hebreo antiguo, semita antiguo, mejor dicho, dice el traductor alemán. Es el semita antiguo,
Y hablan de Canaán, somos los hijos de Canaán, salimos de allá. Había navegación, había contacto en todo el mundo conocido. Que las cosas no cambiaron tanto, Señor. Hoy tenemos contacto en todas partes. A medida que el Anunnaki sigue civilizando al terrestre, el terrestre tiene más amplitud en todos los aspectos. A nivel de comunicación, de la circunnavegación, de la aeronáutica, ¿no? Cada día el mundo está más cerca de uno. Hasta el punto que hoy tú puedes hablar con un chino, con un indonesio, y lo ves enfrente de ti en el celular, en el computador. Sigue diciendo Sitchin entonces, el esquema en el que se basan consiste en que después de que los asirios dieran fin a la independencia de las ciudades-estado fenicias en el Mediterráneo oriental durante el siglo IX a.C., los fenicios fundaron un nuevo centro llamado Cartago, ahí en lo que hoy es Túnez, en África, en el norte de África, en Túnez. Ahí ellos fundaron Cartago, los fenicios. Recuérdense el Aníbal que venció a los romanos, salía de ahí, de Túnez, Cartago. Aníbal el cartaginés. Los fenicios fundaron un nuevo centro, Cartago, que significa Keret Adasha, que significa ciudad nueva, en el Mediterráneo occidental, en el norte de África. Desde esta nueva base continuaron con su comercio de metales, ya estaban más cerca del Atlántico. Desde allá, desde el Líbano, ahora vinieron aquí ya a Túnez, ya casi saliendo para el estrecho, como decimos hoy, de Gibraltar, o sea, estaban más cerca del Atlántico. Entonces son grandes navegantes, fueron hacia arriba, hacia Inglaterra, y también cruzaron hacia el otro lado, las Américas. Desde esta nueva base continuaron con su comercio de metales, pero también comenzaron a hacer incursiones en busca de esclavos entre los nativos africanos. La esclavitud no viene de ahora, desde la época de los españoles, antiguamente ya. Los Anunnaki le enseñaron al terrestre lo que era ser esclavos. En el 600 a.C., los fenicios circunnavegaron África en busca de oro para el faraón egipcio Neco, emulando así la hazaña realizada por el rey Salomón 4 siglos antes. Y en el 425 a.C., bajo el liderazgo de Amnón, recorrieron la costa occidental de África, estableciendo puestos de suministro de oro y esclavos. La expedición de Amnón volvió a salvo a Cartago, pues vivió para contar el relato de su viaje. Pero otros, antes o después que él, eso dice la teoría, perdieron el rumbo a causa de las corrientes del Atlántico. Eso es normal. Cuando tú sales en un barco movido a velas, tú estás a merced de la corriente del viento. Los marineros estudian bien las corrientes, pero puede aparecer de repente una tormenta que ellos no tienen los medios técnicos para preverla y mandan las naves para otro lugar. Muchos navíos que salían de España y carabelas, o salían de Portugal para Brasil, los agarraba las corrientes de vientos ahí en el océano y los mandaba para la Española, allá en el Caribe. Allí eran presos porque eran enemigos portugueses y españoles y tenían sus dominios definidos. Entonces eso está escrito en los libros de historia. Las corrientes marinas desviaban a veces los barcos, que son barcos a vela. Si no hay viento, el barco está ahí, tranquilo, hasta que no llegue viento ese barco no se mueve.
Perdieron el rumbo a causa de las corrientes del Atlántico y naufragaron en las costas de América, dejando a un lado los muchos más que especulativos descubrimientos de objetos que apuntan a la presencia mediterránea en Norteamérica. O sea, entre algunas tribus indígenas de Norteamérica se encontraron muchas evidencias de telas, mantas, hechas allá, en Medio Oriente. Los fenicios comercializaban eso. De Sumeria salían, era famosa Sumeria antigua, ¿no? Por las telas que producía. La gente se la peleaba para comprar esas telas finas que hacían allá en eso que a un alemán dio por llamarle Sumeria, que no se sabe de dónde llegaron aquellos pueblos, pero aquella ecuatoriana que les mencioné demostró que fue de aquí, del Tiwanaku, que salió en esa raza y fueron allá y poblaron y civilizaron. Las evidencias de esta presencia en América del centro y del sur son más convincentes. Uno de los pocos académicos que ha vuelto la cabeza en esta dirección es el profesor Cyrus H. Gordon, que escribió una obra llamada Antes de Colón, los enigmas de la historia. Si ya ves ahora, Antes de Colón, los enigmas de la historia, escrito por el profesor Cyrus H. Gordon, recordando a sus lectores una mención, hace ese escritor, una mención anterior acerca de la identidad del nombre de Brasil con el término semita Barcel, hierro, y reconocía más tarde el crédito que le merecía la llamada inscripción de Paraíba, aquella monolito de piedra que les mostré en la lectura anterior, que un hacendado, un dueño de hacienda la encontró. Y fueron personas y la retrataron, le sacaron fotos, después se partió por la mitad y después desapareció y la encontraron donde, en Estados Unidos. Pero antes de que se la llevaran, le tiraron fotos algunos alemanes que fueron allá y la transcribieron. Por eso se sabe y se tiene la imagen de eso, como ya le mostré en la lectura anterior. Y el mensaje, ¿no? Tiene una sacerdotisa, es fenicia. La inscripción de Paraíba. Paraíba es un estado del norte de Brasil, donde estaba esa piedra. Dicen, llegamos aquí a estas costas. Inscripción de Paraíba que apareció en este lugar del norte de Brasil en el 1872. La encontró ese dueño de una hacienda allá. Su desaparición poco después y las vagas circunstancias de su descubrimiento llevaron a la mayoría de los expertos a considerarla un fraude, especialmente porque si se aceptaba como auténtica, hubiera socavado la idea de que no había habido contactos entre el viejo y el nuevo mundo, o sea, entre allá en Medio Oriente y este. Pero Gordon, con gran erudición, defendió que se aceptara como auténtica la inscripción de esa piedra, que era un mensaje que había dejado el capitán de un barco fenicio, separado de los otros barcos que le acompañaban a causa de una tormenta, que había partido de Oriente Próximo hacia el 534 a.C. Ahí dice la inscripción en esa piedra: salimos desde Canaán, que hoy es Palestina, Israel. La norma en estos estudios es que, en primer lugar, el descubrimiento de América fue accidental, consecuencia de un naufragio o de haber perdido el rumbo por causa de las corrientes oceánicas, y en segundo lugar, que sucedió en el primer milenio antes de Cristo, siendo más probable la segunda mitad de ese milenio. Esa es la norma. Eso es lo que nos enseñan en las universidades, que fue así. Entonces Sitchin dice, pero
Nosotros estamos proponiendo una época muy anterior, casi 2000 años antes, y estamos afirmando que el intercambio de bienes y de personas entre el viejo y el nuevo mundo no fue accidental, sino consecuencia de la intervención deliberada de los llamados dioses Anunnaki. Es seguro que los casitas no eran británicos disfrazados. Las crónicas de Oriente Próximo los sitúan al este de Sumer, en lo que es ahora Irán. Se les relacionó con los hititas de Asia Menor. Los hititas también se fueron de acá, de los Andes, del Amazonas, se fueron allá, grandes navegantes. En Brasil se ha encontrado una roca, se llama la roca de Ingá, con la escritura de esta gente, de los hititas, y la compara con la de los hititas allá en Medio Oriente, entre Siria y Turquía, donde estaba su imperio, el imperio de Acti, exactamente la misma escritura. Es de aquí que fueron allá, no es que de allá vinieron aquí. Se les relacionó con los hititas de Asia Menor, así como con los surritas, otro imperio que hubo ahí, es un poco más abajo donde estaba el de los hititas, en lo que hoy es Siria, los surritas, que son los bíblicos horitas o joritas, pueblo de los pozos. Parece que eran especialistas en excavar pozos. No se imaginan que era pico y pala, En las historias de los Andes, se cuenta que llegaron una gente en balsas por el Pacífico, lo que hoy es Perú y Ecuador, por esas costas, gigantes, y desembarcaron y tenían instrumentos y armas de hierro, de metal, y se dedicaron a abrir pozos en la piedra viva, no en tierra, en la piedra viva abrían pozos. ¿Qué tecnología tenía esa gente? ¿Se abre pozo con pico y pala en pura piedra? Claro que no. Entonces sigue diciendo Sitchin, pueblo de los pozos, se les llamaban a los surritas, que en la Biblia se les menciona como los horitas o joritas, que sirvieron de vínculo cultural y geográfico entre Sumer, el sur de Mesopotamia, y los pueblos indoeuropeos del norte. Ellos y sus predecesores, incluidos los sumerios, pudieron haber alcanzado América del Sur, navegando hacia el este. Te sales de ahí, desde Israel, Palestina hoy, desde Irán, y todos esos lugares, ¿no? Y va hacia el este, va tomando la ruta del Pacífico. Y viene a salir aquí a las costas de Ecuador o Perú o Sudamérica. Por eso dice hacia el este. Si viene hacia el oeste, tendría que pasar a África y después a África del Océano Atlántico. Dice, y los pueblos indoeuropeos del norte, ellos y sus predecesores, incluidos los sumerios, pudieron haber alcanzado América del Sur navegando hacia el oeste, llegando al extremo de África y cruzando el Atlántico hasta Brasil, o navegando hacia el este, rodeando el extremo de Indochina y el archipiélago de islas y de esas de Indonesia y todas esas islas por ahí, cruzando el Pacífico hasta llegar a Ecuador o Perú. Ambas rutas hubieran precisado de mapas de rutas marinas y de grandes hazañas, que ya las tenían. ¿Quién les enseñó a esos terrestres esas rutas marinas? Los llamados dioses, los Anunnaki. En los Andes hay otra historia que dice que llegaron balsas, no aquella de los gigantes, sino cientos de balsas, y que una era la que guiaba a todas las otras, y en esa primera que guiaba esa caravana de balsas, de juncos, iba un tipo que se llamaba Nainlape,
Y dicen las historias indígenas, ¿no? Usando el lenguaje terrestre, cuando no conoce la tecnología le pone el nombre que se le parece. Ya le he puesto muchos ejemplos de eso. Dice que en esa balsa donde iba Nain Lab, la principal que guiaba la caravana en el Pacífico, tenía una piedra que hablaba. Las piedras no hablan, es tecnología, es algún micrófono y que se comunicaba con un dios. Alguien venía en una nave espacial, aérea, encima de la caravana de balsa, guiando también y comunicándose con el tipo que estaba en la balsa, que posiblemente era uno de esos. Porque después dice que Nain Lai llega, desembarca, y después que construyen, como que civilizan y se instalan, y después de cierto tiempo Nain Lai va a la playa y se aleja por el mar en la misma, dice volando, es una nave. Se hizo su trabajo y se volvió, o sea, los guió por el Pacífico, y se fue en su nave. Dice que se fue volando. El terrestre no le sabe el nombre de la tecnología y bueno, se fue como un pájaro volando. Allá llegó a la costa otra vez del Pacífico por donde había entrado y se fue volando, dice. Como ya les dije, si no se libran de esa basura histórica que nos han metido los españoles, los ingleses y todo eso, a estas cosas a uno le va a parecer muy, muy, muy extraña. Porque ya tenemos un lastre mental que a veces nos bloquea, y lo nuevo nos parece absurdo. Entonces hay que liberarse, hay que abrir la mente. Sigue diciendo Sitchin, entonces ambas rutas hubieran precisado de mapas de rutas marinas y de grandes hazañas. Pero hemos de concluir que estos mapas sí que existían, de rutas marítimas. La sospecha de que algunos navegantes europeos tuvieron acceso a mapas antiguos comienza con el mismísimo Colón. La sospecha de que algunos navegantes europeos tuvieron acceso a mapas antiguos comienza con el mismísimo Colón. En la actualidad, la mayoría de los expertos supone que sabía a dónde estaba yendo, porque a través de un tal llamado Paolo del Pozzo Toscanelli, astrónomo, matemático y geográfico de la ciudad de Florencia, en Italia, Colón había obtenido unas copias de cartas y mapas que Toscanelli había enviado a la iglesia y a la corte de Lisboa, en Portugal, capital de Portugal, Lisboa. Acuérdense que los portugueses en esa época eran los grandes navegantes, llegaron hasta las islas del Pacífico, vadeando toda la costa africana. Ustedes van allá al lado de Indonesia, hay un país, una islita pequeña que se llama Timor, y está dividido en dos países, Timor Occidental y Timor Oriental. Timor Oriental era colonia de los portugueses, y ahí se habla portugués, en Timor Oriental. Llegaron, subieron hasta allá, a la China y todos esos lugares, ¿no? En China había una colonia de Portugal. En la India también, Goa. Entonces, dice que Toscanelli le había enviado a la iglesia y a la corte de Lisboa en 1474 ese documento con rutas marítimas. Era un geógrafo, astrónomo italiano, Toscanelli, Paolo del Pozzo Toscanelli. Envié su documento a la iglesia y a la corte de Lisboa en 1474, urgiendo a los portugueses para que intentaran la ruta occidental a la India. Por eso cuando Colón llega aquí, él cree que ha llegado allá a la India. Y así le escribe al rey: llegué a la India. Y seguimos con esa estupidez hasta el día de hoy, llamándole indio a esta gente. Y los indios son los de la India.
Aquí hay una variedad enorme de culturas y de países, de etnias, pero seguimos con esa estupidez de estar llamándole indio. Y la gente desde pequeña nos enseñan eso en las escuelas, ¿no? Y los indios para aquí, los indios para allá, y las películas estadounidenses, indios para aquí, indios para allá, con una plumita en la cabeza y pronto. Ya usted es un indio. Desde pequeño nos enseña eso. Por eso le digo, es muy duro, muy difícil tirar el lastre de la colonización europea a nivel de historia, de antropología, que tenemos en la cabeza. Muy, muy, muy profunda, señores. Entonces sigue diciendo que Colón tuvo acceso a ese documento. Dice, urgiendo a los portugueses para que intentaran la ruta occidental a la India, y en lugar de circunnavegar África, tras abandonar siglos de un petrificado dogma geográfico, tenían los europeos, decían no, después de la columna de Hércules allá en lo que hoy es el estrecho de Gibraltar, ya de por ahí ya hay abismo, no existe más nada. O sea, tenían muy limitado la cuestión de las dimensiones del planeta en esa época. Eso era un dogma. O sea, se tenía como verdad, que ya después de ahí no había más nada. Pero había gente que había llegado y tenía información de otros que habían llegado anterior a ellos por estos lugares. Tras abandonar siglos de un petrificado dogma geográfico basado en las obras de Ptolomeo de Alejandría, siglo II a.C., que tenía una visión muy limitada del planeta, Toscanelli recogió las ideas de los eruditos griegos precristianos, antes de Cristo, como Hiparco y Eudoxo, de que la Tierra era una esfera, porque lo dogmático era pensar que la Tierra era plana. Y hasta cierto límite había un abismo. Hoy aparece un monte de locos diciendo también la misma teoría, ¿no? Que la Tierra es plana. Cuando le preguntan, ¿pero por qué entonces cuando tú estás ahí de México no se ven las luces de África y las montañas de África en la noche? Si es plana. No saben qué responder, porque es la cosa más absurda, ¿no? Llegan los que han ido allá a la estación espacial y le dicen que es redonda y no se convencen. Parece que quieren es que lo lleven allá de paseo para ellos ver el planeta desde fuera y convencerse. ¿Ves lo que le digo? Lo que es el dogma, ¿no? El dogma petrifica la capacidad de la persona de razonar, de ampliar la mente. El dogma es como esos caballos que le ponen una cosa aquí en el ojo y otro aquí, y el animal solo sabe mirar para frente. De aquí para allá no hay nada, de aquí para allá eso es el dogmático, es un fanático. Solo tiene un punto de vista en una dirección. Entonces, mientras uno tenga esa manera de pensar así, no avanza. Los investigadores modernos, dice, Toscanelli recogió las ideas de los eruditos griegos precristianos, o sea, antes de Cristo, como por ejemplo Hiparco y también Eudoxo, de que la Tierra era una esfera, y tomó sus medidas y su tamaño de los sabios griegos de siglos atrás. La confirmación de estas ideas la encontró en la misma Biblia, en el profético libro de Esdras, en el libro 2 de Esdras, en el Antiguo Testamento, segundo libro de Esdras, que formaba parte de la Biblia en su primera traducción latina, en el que claramente se habla de un mundo redondo, no plano. Toscanelli aceptó todo esto, pero calculó mal la anchura del Atlántico, dice Sitchin.
También creía que las tierras que se extendían a unos 6.200 kilómetros al oeste de las Islas Canarias eran las de Asia y no las de América. Ahí fue donde Colón encontró tierra, las islas que él creía que eran las Indias Occidentales, un término equivocado que ha perdurado hasta el día de hoy, dice Sitchin. Indias Occidentales, que pensaban que había llegado a la India. Los investigadores modernos están convencidos de que el rey de Portugal llegó a tener mapas que trazaban las costas atlánticas de América del Sur. Es que esas cosas se esconden, hasta el día de hoy es así. Algún país del planeta envía una nave a la Luna y esas informaciones cuando él las tiene no las comparte con los otros países porque es información estratégica, militar, esconde. Sigue publicando aquellas otras noticias que engañan, pero la información da poder, el conocimiento da poder. Si quieren saber que vayan allá. Entonces, así siempre ha pasado, en esta época igual, que nos menciona Sechari así, no, se escondía la información. En Brasil dicen que llegó Pedro Cabral, que fue el primero, es falso. Ya el rey de Portugal había mandado a otro de apellido Pacheco para que investigara por aquí antes de mandar porque él no mandó a Cabral para Brasil. Él mandó a Cabral para la India. Y las corrientes marinas lo lanzaron a las costas de Brasil. El que llegó primero fue enviado por él, fue un tal de apellido Pacheco. Llegó, hizo un informe y volvió allá. O sea, son informaciones estratégicas. Vamos a un lugar, investigamos, vemos lo que hay y guardamos esa información, porque si la publicamos, los otros no se nos van a ir adelante. Son informaciones estratégicas. Siempre ha existido eso. Y también recuerden que nunca la versión oficial es la versión histórica. Usted está en un país y le dicen no vaya a tal región, pero mucha gente va escondido de usted, porque si usted lo sabe que lo va a meter preso, entonces van escondidos de usted, investigan y ven qué es lo que hay y se quedan callados. Pero tienen la información. Entonces, siempre ha pasado así. Hay gente que iba y venía y no era con permiso de ningún rey ni de esas gentes ricas. Por eso no aparecen en los libros, porque ellos no daban la información, la publicaban, porque iban a ser presos. Pero había contactos. Así siempre ha sido. Sigue diciendo Sitchin entonces que Colón llamó a las Indias Occidentales un término equivocado que ha perdurado hasta el día de hoy por causa de la influencia cultural europea. Están equivocados, pero se sigue imponiendo esa equivocación como si fuera verdad. Los investigadores modernos están convencidos de que el rey de Portugal llegó a tener mapas que trazaban las costas atlánticas de América del Sur. Pero unos 1.600 kilómetros más al este de las islas que descubriera Colón, porque ya vivía gente, ¿cómo que va a descubrir? Esa es la cosa más ridícula, ¿no? Y hasta el 12 de octubre se celebra la fecha del descubrimiento. ¿Cómo va a descubrir si ya aquí vivía personas? Apliquémosle lo mismo a ellos allá, en Portugal o España. Si uno de aquí de las islas va allá, significa que él la descubrió. Va allá a Portugal o España, significa que es el descubridor de España y Portugal. Allá te van a decir lo mismo, no seas ridículo. Nosotros estamos aquí. Solo porque tú vienes aquí ya dice que tú descubriste aquí. Pues eso es lo mismo. Ellos vienen ya aquí, dicen que fueron los descubridores. Aplíquenle la misma fórmula. Que a veces la historia nos da en las escuelas y no nos enseñan a ser críticos, sino a tragar carne cruda, para imponernos ese dogma, en todo el sentido, sea religión, sea geográfico, sea histórico, sea social, lo que sea. Dice
encontraron la confirmación de esta creencia en el compromiso que ordenara el Papa en mayo de 1493, que trazaba una línea de demarcación entre las tierras descubiertas por los españoles al oeste de esa línea y las tierras desconocidas, que son las de aquí, las de América del Sur. El Papa, que se creía que en nombre de Dios dueño del mundo, porque él representaba a Dios. Miren la locura de la religión. El Papa se sentía el representante de Dios en la tierra y era dueño de todo el mundo por encima de los reyes. Entonces le repartió todos estos territorios por aquí a España. Ese Papa era español. Le repartió a España todo lo que era prácticamente toda América. Y trazó una línea pequeñita ahí en la costa este de Brasil y se la dio a los portugueses hasta allá, hasta África y el Pacífico. Ese Papa. ¿Y quién le dio a ese tipo el derecho de hacer eso? No, porque ellos decían y le metieron ese cuento a todo el mundo de que, pero ¿cómo le metieron ese cuento a todo el mundo? Pues por la represión militar sangrienta, quemaban gente. Mataban y la gente se aterroriza. Si decimos que no, nos van a quemar con toda y familia, niños, niñas y niños. Así lo hacía la Inquisición. Así se impuso esa mentalidad. Yo soy representante de Dios, tiene que arrodillarse ante mí. Yo soy que corono a los emperadores. Napoleón lo mandó para el carajo al Papa, ¿no? Cuando lo fue a coronar, le quitó la corona de la mano y se la puso él mismo. Los imperios van cayendo poco a poco. El tiempo lo va mostrando. Igual caerá este de Trump y su gente. Por más que hagan, la historia no perdona. Van a caer, van a irse desmoronando poco a poco. Las imposiciones que hacen, llegará un tiempo que ya no valen. Nadie le hace caso. Cayó Roma, cayeron otros anteriores. Igual pasa siempre. No es que ellos, los que están en el poder, se creen que son eternos. Cuando más se sienten fortalecidos, ahí le llega el golpe, ¡pam!, y caen. La historia ha mostrado eso y sigue mostrándolo y lo va a seguir mostrando. El Papa en mayo de 1493, fíjense que en el 92 llegó Colón aquí. Un año después ese Papa dividió, ordenara que se trazara una línea de demarcación entre las tierras descubiertas por los españoles al oeste de esa línea y las tierras desconocidas si las hubiera al este de la línea. Ya sabían que había. Esta línea norte-sur exigida por los portugueses, 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, le dio Brasil y la mayor parte de América del Sur. Para sorpresa de los españoles tiempo después, pero no de los portugueses, que se cree que ya conocían de antemano este continente, entonces aceptaron la división. ¿Ven? El conocimiento da poder. Se apoderaron de más territorio porque ya sabían que existía. De hecho, hasta el momento se ha encontrado un número sorprendente grande de mapas de tiempos precolombinos, de antes de Colón. En algunos, como el mapa de los Médici de 1351. Y ese mapa de Paolo del Pozo Toscanelli fue en 1474, ¿no? Ya había descubierto otro mapa, en 1331, el mapa de Pisingi. Y el otro también de 1367 y otros más. Aparece Japón como una gran isla en el Atlántico Occidental. Curiosamente, una isla llamada Brasil, a mitad de camino. Allá por el norte de Irlanda también hay una isla llamada Brasil, que aparece y desaparece, dicen. Pero aparecen unos mapas, Brasil allá, entre la parte norte de Inglaterra, por esos lados, entre Irlanda, por ahí. Aparece la isla de Brasil, después de Irlanda, hacia el oeste.
Y en otros mapas no aparece nada, y en los de hoy menos. Todos los mapas que uno tiene hoy, que compra, están todos manipulados por Estados Unidos. Todos. ¿Eh? Allá arriba es lo mayor de todo. La parte sur del planeta es lo menor. A Inglaterra la colocan más grande que esa enorme isla que hay al lado de África. En la costa este de África. Madagascar. No tienen... Inglaterra es un pedacito de tierra enfrente de Madagascar, pero la colocan todo más grande. América del Sur entera casi parece más pequeña que Estados Unidos. Todos los mapas están manipulados. Eso no es así fortuito que sale. Es para que se tenga una información equivocada, porque la información da poder. En otros mapas aparecen contornos de las Américas, así como de la Antártida, un continente cuyos rasgos están velados por la capa de hielo, surgiendo por tanto que, por increíble que parezca, estos mapas se dibujaron basándose en datos a los que se pudo tener acceso cuando la capa de hielo desapareció, o cuando en la Antártida no había hielo. Porque aparecen hasta animales, grandes animales, en la Antártida, propios de ahí, en esos mapas, aparecen diseñados. Entonces no había hielo cuando se diseñaron esos mapas de la Antártida. Que aparece la fauna, claramente. Es decir, justo después del diluvio, hacia el 1100 a.C., y poco después. Recuerden que con el diluvio terminó una era de glaciación. Entonces no es nada normal que aparezca Antártida sin hielo. El más conocido de estos improbables, aunque existentes mapas, es el de Piri Reis, un almirante turco que lleva una fecha islámica equivalente al 1513 después de Cristo. Piri Reis no fue que hizo ese mapa, él lo encontró, lo compró, pero se dice Piri Reis porque se encontró con él. Las anotaciones del almirante Piri Reis aparecen en el mapa. Dicen que se basaba parcialmente en los mapas utilizados por Colón. Durante mucho tiempo se supuso que los mapas europeos de la Edad Media, así como los mapas árabes, se basaban en la geografía de Ptolomeo, aquel griego. Pero en diversos estudios de principio de siglo se demostró que los mapas europeos más precisos del siglo XIV se basaban en la cartografía de los fenicios y especialmente en la de Marino de Tiro, del siglo II después de Cristo, Marino de Tiro, un personaje. Entonces era de Tiro ahí en el Líbano, ciudad de Tiro. Pero se pregunta Sitchin, ¿dónde obtuvo sus datos para hacer ese mapa? Un escritor llamado C.H. Haggood, en uno de los mejores estudios sobre el mapa de Piri Reis y sus antecedentes, él escribió una obra llamada Mapa de los antiguos reinos del mar y concluyó que las evidencias que ofrecen los mapas antiguos parecen sugerir la existencia en tiempos remotos de una verdadera civilización, una civilización de un tipo avanzado, más avanzado que Grecia o Roma, y en ciencias náuticas, por delante de la Europa del siglo XVIII. Ese escritor, Haggood, reconoció que antes que estos, todo lo que hubo fue la civilización mesopotámica, que no sabe nada de aquí. Entonces decía que era lo máximo, lo más antiguo, como muchos siguen haciendo, ¿no? Remontándose al menos 6.000 años, pero determinados detalles de los mapas, como el de la Antártida, le hacían preguntarse si no habrían precedido a los mesopotámicos.
Entonces, que ese mismo Hadgut tenía sus dudas. Aunque la mayoría de los estudios sobre estos mapas se centran en sus rasgos atlánticos, los estudios de Hadgut y su equipo determinaron que el mapa de Piri Reis representa también correctamente la cordillera de los Andes. Los ríos, incluido el Amazonas, que discurre a partir de aquellas montañas hacia el este, y la costa sudamericana del Pacífico también, desde más o menos 4 grados sur hasta los 40 grados sur, es decir, desde Ecuador, pasando por Perú hasta la mitad de Chile. Sorprendentemente, el equipo descubrió que el dibujo de las montañas indica que se observaron desde el mar, navegando por la costa, y que no se imaginaron. Las costas se dibujaron con tal detalle que se llega a discernir la península de Paracas, ahí en Perú, Ecuador, península de Paracas. Vamos a hacer una parada por aquí para que no se haga muy larga la lectura. Gracias a todas los que nos ven en este canal. Hasta la próxima.